Bueno, esta semana tengo que hablar sobre la intensidad del campo eléctrico dentro de un capacitor de placas, así como buscar la relación con el voltaje y la intensidad del campo eléctrico en función de la distancia entre las placas. Pero primero que nada, ¿qué es un capacitor de placas? Hola, pues yo te ayudo. Un capacitor de placas es un dispositivo que almacena cargas eléctricas dentro de un campo magnético, que a su vez está conformado por dos placas conductoras, las cuales están separadas por un espacio vacío, lo que les permite almacenar cierta cantidad de carga eléctrica. ¿No lo sabía? ¿Tú de dónde saliste? Bueno, no importa. Ahora ayúdame a explicar la metodología. Recuerdo que primero fijábamos en un soporte los capacitores de placas a las barras de plástico que encontramos en el carrete y ya después las apretábamos en las abrazaderas. Y sí, yo te ayudo con gusto. Ah, sí, ya recuerdo. Y después empotrábamos el capacitor de placa perforado al medidor de campo eléctrico. Y así conectábamos a tierra el polo negativo de la izquierda de la fuente de alimentación. Eso, sí lo vas agarrando. Y ya por último conectábamos el polo positivo de la fuente al capacitor de placa libre. Y ajustábamos la distancia entre ambas placas, en este caso 6 milímetros. Pues si soy tú, por eso lo entiendo. Pero bueno, ya habiendo montado todo el equipo, ahora continuamos a la determinación de la dependencia tanto al voltaje como a la intensidad. Uno, variando la distancia entre las placas y el otro es variando el voltaje. Y no se te olviden los materiales, en los cuales ocupamos un medidor de campo eléctrico que pues, fue el que nos ayudó a medir el campo, dos capacitores de placa, los cuales nos ayudaron a almacenar la carga eléctrica, un sensor CASI que pues, fue el dispositivo que nos ayudó a realizar las mediciones respecto a la intensidad del campo eléctrico, dos pinzas de sujeción y una fuente de alimentación de alto voltaje, un panco óptico y tres cables. Déjame explicar a mí los resultados, donde a primera vista podemos decir que existe una dependencia entre el campo eléctrico, el voltaje y la distancia entre los capacitores de placa, ya que si vemos las tablas, al aumentar el voltaje también aumenta la intensidad del campo eléctrico. Es decir, existe una relación directamente proporcional. Al contrario, nosotros al aumentar la distancia vemos cómo la intensidad del campo eléctrico disminuye, lo que nos indicaría una relación inversamente proporcional. ¿Qué tal, Pues se te está olvidando que para demostrar la ecuación 2 se calculó la distancia cuando estábamos determinando la relación entre el campo eléctrico y la tensión, siendo 6.6 milímetros en lo teórico y 7 milímetros en lo real, lo que nos mostraría una gran exactitud. Asimismo, para realizar los cálculos del campo eléctrico, tanto la ecuación 2 como la ecuación obtenida en las gráficas, ambas demostraron un gran acercamiento al valor real. Bueno, pero ya en conclusión, fue interesante observar cómo existe una clara dependencia entre la distancia y el voltaje suministrado a los capacitores de placa. Asimismo, es interesante puntualizar que podemos encontrar estos fenómenos en las membranas celulares, funcionando estas como capacitores.